Amén, amén, mis amados. Gloria al Señor. Bienvenidos en esta mañana. Qué tiempo de bendición, de victoria, donde podemos recibir el mensaje claro de la palabra, el mensaje claro del Evangelio en estos momentos. Que sea el Espíritu Santo hoy llenando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro ser, y que a través de su preciosa palabra realmente podamos obtener lo que Dios quiere, lo que Dios desea para todas nuestras vidas, y es poder ser edificados, ministrados, instruidos día tras día en lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Así que te invito a que abras tu Biblia allí juntamente conmigo en Daniel. Vamos a mirar el capítulo 3, Daniel capítulo 3, vamos a observar el verso 1, Daniel 3, verso 1, y dice la escritura así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, dice aquí la palabra, y todos los gobernadores de las provincias, para que vinieren, dice acá, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Amén y amén. Está hablando aquí la palabra de un rey llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y en el contexto histórico, el libro de Daniel nos narra cómo Daniel, Ananías, Misael y Azarías habían sido llevados allí porque eran hombres de buen entendimiento, llenos de sabiduría. Es decir, sobre estos 4 hombres estaba definitivamente Dios, y Dios estaba con ellos. Pero este rey se había llenado de orgullo, de soberbia, de altivez. Había levantado aparentemente un gran reino donde sencillamente él se enorgullecía de todo lo que había logrado. Y es entonces cuando él decide mandar a hacer una estatua para que todos se postrasen a esa estatua, y esa estatua era la imagen de él mismo. Cosas curiosas que encontramos aquí para que tú y yo las analicemos. En el verso 1 dice que hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Primero que todo, esa estatua era de oro. El oro en la palabra pues es un símbolo de realeza, de los reyes, y él se estaba mostrando efectivamente como ese rey grande, poderoso, olvidando obviamente que había un rey sobre toda la tierra, que era Jehová de los ejércitos, que era el Señor que reinaba por los siglos de los siglos. Pero las medidas que me deja ver esa estatua dice que era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La palabra habla de que el número del hombre pues es el mismo número de la bestia, y es 666. Desde la antigüedad nosotros estamos viendo cómo el ego del hombre siempre se ha querido mostrar y llegar a la posición, al lugar que solamente a Dios le pertenece. Por eso esas medidas exactas que encontramos aquí en este versículo 1. ¿Cuál era la orden? Que todos se postrasen sencillamente ante esa imagen, y que todo aquel que no se postrase ante la imagen pues sería efectivamente echado al horno de fuego. En el contexto, cuando seguimos leyendo la escritura, quiero que mires allí Daniel 3, ¿cierto? El verso 5 dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Ok, en el verso 2 te decía las medidas que tenía esa estatua. Dice claramente, volvámoslo a retomar allí, que era de 60 codos su altura y su anchura de 6 codos. Pero me causa curiosidad aquí en la palabra, ¿cierto? Que el Señor deja ver aquí en la escritura que este hombre Nabucodonosor había dicho que al oír el son de estos instrumentos, quiero que los analices conmigo, de la bocina 1, de la flauta 2, del tamboril 3, del arpa 4,
del salterio 5 y de la zampoña 6. 6 instrumentos básicos que están mencionados en la escritura, donde dejaba ver obviamente el enaltecimiento, el ego, el orgullo que había definitivamente sobre Nabucodonosor. Como detrás de todo esto, ¿cierto? Estaba el reino de las tinieblas queriendo ocupar precisamente el lugar que solo le pertenece al Señor, al Rey, al Salvador de nuestras vidas. Pero habían varones allí en Babilonia que no se iban a postrar frente a esa imagen. Entonces dice la palabra acá que cualquiera que no se postre sobre y adore la imagen inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, y vuelve y menciona estos instrumentos, dice: por esto, verso 8, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre que al oír el son, y vuelve y menciona los instrumentos, si tú te das cuenta, y quiero que veas algo, cuando en la palabra hay algo reiterativo, que el Señor lo menciona varias veces, es porque es algo definitivamente importante. En un solo contexto, cuando tú ves que aparentemente se menciona exactamente lo mismo, es porque Dios quiere dejar ver que eso es importante, que debe resaltar. Y aquí ya es la tercera vez que mencionan los 6 instrumentos con los cuales sencillamente se iba a adorar esa imagen del rey Nabucodonosor. En el verso 11 dice lo siguiente: y el que no se postre y adora sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abed-nego. ¿Quiénes eran Sadrach, Mesach y Abed-nego? Pues Sadrach, Mesach y Abed-nego eran nada más ni nada menos que Ananías, Misael y Azarías, que juntamente con Daniel eran los que habían determinado en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Es decir, ellos como varones judíos, como hombres temerosos de Dios, decidieron en su corazón que solo iban a servir al único y verdadero Dios. Cuando tú miras el libro de Daniel, te encuentras que lo primero que hizo el rey sencillamente fue cambiarle sus nombres. A Ananías, y escúchame bien esto, que significa el Señor cubre, le colocaron sencillamente Sadrach, que significaba Dios Sol. Imagínate la diferencia de sus nombres. Ananías, el Señor cubre, como el Señor protege, como el Señor está sobre mi vida. Y le habían colocado Sadrach en referencia al Dios, o uno de los dioses en que ellos creían que era Dios Sol. A Misael, que este nombre significa petición a Dios, le habían puesto Mesach, que significa adorador de Sac, o el Dios de la tierra. Imagínate esa diferencia, esos extremos en que sencillamente estaba colocando. Y a Azarías, que era el último de los amigos de Daniel, le habían colocado, su nombre significaba Jehová ha ayudado, y le habían colocado Abed-nego, Dios del fuego. ¿Por qué te estoy mencionando esto? Porque lo primero que intenta hacer Satanás cuando tú estás en el camino de Dios, cuando estás sirviendo al Señor, es cambiar tu identidad en Cristo. Es sencillamente que tú desconozcas quién eres en Cristo, y Él va a tratar de cambiar tu nombre desde un punto de vista espiritual, donde esa persona se rinda no ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino al reino de las tinieblas. Esa comparación que te hice ahorita deja ver claramente cómo Satanás actúa. Daniel, por ejemplo, significa Dios es mi juez, y a Daniel le colocaron Belsasar, significa príncipe del dios Bel. Imagínate esto, esa diferencia, esa controversia tan grande. Pero pese a esto, lo que yo admiro de estos hombres a través de la palabra es que estos hombres se mantuvieron firmes. Es decir, pese a que cambiaron sus nombres, la identidad que ellos tenían en el Señor era demasiado grande. Eso nos enseña a nosotros que debemos mantener nuestra identidad. ¿Cuál era el dictamen sencillamente del rey? Si no se postran ante la imagen, todo aquel que no se postre frente a la imagen sencillamente será echado en el horno
del fuego. Y efectivamente, Ananías, Misael y Azarías no se postraron ante esa imagen de Nabucodonosor. Nos surge una pregunta: ¿por qué Daniel no aparece en estos momentos en el relato bíblico? ¿Por qué Daniel no fue echado en el horno de fuego? ¿Por qué no aparece él? La posible respuesta la podemos encontrar allí en el capítulo 2. Quiero que vayas conmigo a Daniel 2, en el verso 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró ante su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e inciensos. El rey, dice aquí la palabra, habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Cuál era el misterio que Daniel había revelado? Pues el sueño, sencillamente, que Nabucodonosor había tenido, que allí tú lo puedes estudiar con más tiempo en el capítulo 2. El hecho era de que Daniel le había dado la revelación exacta de lo que iba a suceder con esa estatua que él veía en sus sueños, con esa imagen que él veía en sus sueños. Y obviamente, al recibir esa revelación, Nabucodonosor quedó admirado de la sabiduría que había sobre Daniel, y dice que el rey mismo se postró ante Daniel y dijo: tu Dios es el Dios de dioses. Eso no quiere decir que Nabucodonosor reconoció en ese momento que Dios, el Todopoderoso, era el único y verdadero Dios. La palabra deja ver que él reconoció que el Dios de Daniel, dice la palabra claramente, era el Dios de todos los dioses, pero en ningún momento Nabucodonosor en este momento rindió su vida al Señor plenamente. Dice en el verso 48, estoy en Daniel 2, verso 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Démonos cuenta que está diciendo la palabra acá, que el mismo rey Nabucodonosor engrandeció a Daniel, que le colocó sobre la provincia de Babilonia y que sencillamente lo colocó como jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Es decir, él le había dado un cargo, una autoridad grande, donde obviamente él reconocía quién era Daniel, la sabiduría que había en Daniel y que sobre él había algo grande de parte del Dios de los dioses. Por eso en el capítulo 3, cuando el rey Nabucodonosor ordena que se haga la imagen, que todos se postren ante esa imagen, Daniel no aparece en la escena porque él había acabado de ser nombrado, ¿cierto?, como gobernador sobre Babilonia, es decir, había recibido un cargo de alta jerarquía, y lo que Nabucodonosor quería es que el pueblo como tal, sus súbditos como tal, se rindieran ante la imagen. Por esa razón es que Daniel no aparece aquí en este momento, y sencillamente él no es juzgado, no es condenado por no postrarse ante la imagen. Obviamente Daniel, él no se iba a postrar ante la imagen del rey Nabucodonosor, pero el hecho es de que Ananías, Misael y Azarías no quisieron postrarse frente a la imagen del rey Nabucodonosor. ¿Qué entendemos acá? El compromiso, la fidelidad, el amor, la constancia, la fe de estos tres varones al creer que había un único y verdadero Dios. Yo quiero decirte con todo esto que a través de nuestras vidas Satanás intentará colocar ese tipo de trampas para que nos postremos sencillamente ante la imagen, ante los dioses de este siglo, ante muchas cosas en las cuales Satanás quiere cambiar primeramente tu nombre, quiere cambiar tu identidad y sencillamente te quiere llevar a que te pierdas en las tinieblas, cediendo a los caprichos de este mundo. Pero el ejemplo claro es que no podemos ceder ante esto. Debemos mantenernos firmes en la voluntad de Dios, debemos mantenernos firmes en nuestra fe en Cristo. No puedes ceder a los caprichos del mundo, debes permanecer firme en Cristo Jesús. Cuando decimos que reconocieron estos hombres, yo quiero que mires allí conmigo la escritura. Vuelve allí a Daniel capítulo 3 y allí vas a observar claramente lo que dice la palabra. Verso 12 nuevamente. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesad y Abednego. ¿Y sabes por qué ellos habían sido colocados sobre los negocios de la provincia? Porque el mismo Daniel había intercedido por ellos y le había dicho al rey que los colocase en esa posición, y el rey accedió.
Por eso ellos tenían ese privilegio. Dice, ellos no te están respetando, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que el oír el son de la bocina, y lo menciona nuevamente. ¿Cuántas veces lo encontramos acá? Ya la cuarta vez que se hace mención de esos 6 instrumentos, ¿cierto? Que uniéndolo con lo que dice el versículo 2, definitivamente encontramos lo que el hombre quiere. El hombre quiere es ocupar el lugar que solo y únicamente le pertenece al Dios vivo que reina por los siglos de los siglos. Pero ¿qué pasa acá? Cuando tú estás mirando la escritura y si has estado atento al relato bíblico, tú te encuentras que cuando atrajeron esta razón al rey Nabucodonosor, él se ofendió, él sencillamente se enojó contra aquellos que no se estaban postrando frente a la imagen. Qué tremendo esto, mi amado, qué impresionante esto. Es darnos cuenta cómo el diablo se enfurece cuando no cedemos a los caprichos que él quiere, pero no importa lo que suceda, porque sabemos que Dios nos va a respaldar, porque sabemos que el Señor va a estar allí con nosotros, porque sabemos fielmente que Dios nos va a guardar, que Dios nos va a cuidar, que el Señor nos va a sustentar, que la fidelidad de Dios realmente va a estar allí en nuestras vidas. Si sigues leyendo, dice el verso 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Amén y amén. En ese enojo, en esa furia, en esa ira que tenía el rey Nabucodonosor, porque ellos no se postraban frente a su imagen, frente a la estatua, ellos responden y le dicen con toda seguridad, no es necesario que entremos en controversia, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Lo único que sabemos es que Dios puede librarnos del horno de fuego. Qué palabras tan impresionante, amado, porque era una seguridad completa. No tenían que entrar en disputa con Satanás, no tenían que entrar sencillamente a controversia con el enemigo, sino ellos sabían, y lo único que sabían era que si eran echados en el horno de fuego, el único que podía llegar a librarnos era Dios. Y eso es impresionante. Qué seguridad, qué fe, qué certeza, qué convicción en el corazón de ellos. Sea lo que intentara hacer el rey, ellos no se iban a postrar frente a esa imagen porque tenían una convicción firme en Dios, así como hoy en día nosotros tenemos que tener una convicción firme en Cristo Jesús. Así el mundo quiere que nos postremos ante lo que ellos quieren. Los hijos de Dios vamos a permanecer firmes. No importa que seamos echados en el horno de fuego. No importa que el enemigo intente acechar nuestras vidas. El Hijo de Dios va a estar confiado en que Dios va a ser el único que nos va a poder librar de ese horno de fuego. ¡Qué convicción! Quiero leerlo nuevamente porque en lo personal me asombra. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y así fue, mi amado. Dios los libró. El Señor estuvo con ellos. El Señor les sustentó. Pero es más impresionante lo que dice en la segunda parte del verso 17. Y dice, y de tu mano, oh rey, nos librará. El siervo debe reconocer en su corazón que Dios puede librarlo de la mano del hombre. No solamente te librará del horno de fuego, sino debe reconocer delante de Dios que Dios te puede librar de la mano del hombre, porque es que la mano de Dios es mucho más poderosa que la mano del hombre. Tú no debes temer a lo que está sucediendo en el ámbito espiritual, a lo que el mundo está intentando hacer, a lo que Satanás está intentando hacer en estos últimos tiempos. El Hijo de Dios va a estar confiado de que Dios nos va a librar
de la mano del hombre. Tú y yo hemos sido sellados con las arras del Espíritu. Le pertenecemos a Cristo Jesús. El Señor nos compró con precio de sangre en la cruz. Tú ya le perteneces a Dios. Y si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, recíbelo, pídele a Dios perdón por tus pecados y las arras del Espíritu serás sellado con ellas de parte de Dios para ser pertenencia del Señor. Es la convicción que tenemos como hijos de Dios. El Señor puede librarnos del horno de fuego, pero no solo del horno de fuego, sino también de la mano del hombre. No temas lo que el hombre puede hacer. La palabra dice: temed más bien aquel que puede echar vuestro cuerpo y vuestra alma en el infierno, y el que lo puede hacer es Dios. No temas al hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el varón que confía en Jehová. La palabra dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas. Vendrán esas corrientes, pero no te derribarán. En el tiempo de sequía darás fruto, tu hoja estará verde, y es lo que tú debes saber fielmente de parte de Dios. Dios puede librarnos de la mano del hombre. En el verso 18, mira, aún más impresionante. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén y amén. Gloria al Señor. El siervo debe reconocer en su corazón que Dios puede librarlo y por lo tanto no servirá a otros dioses. ¿Te das cuenta hasta dónde llegaba la fe de ellos? Cuando ellos dicen, y si no es así, y si el Señor sencillamente permite que muramos en ese horno de fuego, ni aún así vamos a servir a otros dioses. Ellos estaban capacitados, llenos de Dios, y en la fe estaban dispuestos a entregar su vida por Dios, por el Señor. Así como tú y yo debemos estar llenos del Señor y debemos estar en la capacidad de querer llegar hasta el final, aún a costa de nuestra propia vida, sin rendirnos ante otros dioses. Qué enseñanza la que Dios nos da en esta mañana a través de su preciosa palabra. Porque encontramos que pase lo que pase, tú debes tener la convicción de que no te vas a rendir ante otros dioses. Y yo quiero decirte algo: Satanás intentará desviarte del camino, intentará sacarte del rebaño, del redil, apartarte de la verdad, apartarte del camino genuino y verdadero que es en Cristo Jesús. Pero tú debes mantenerte firme en el camino, con la convicción de que no servirás a otros dioses. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentara, ojo con esto, 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Aquí Nabucodonosor es sencillamente ese símbolo, esa tipificación del diablo, cómo él se enfurece cuando los hijos de Dios nos mantenemos firmes en el camino, en la fe de Dios, en nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. El horno se podrá calentar 7 veces más, pero lo único que tú debes saber es que tu Dios estará contigo, no te soltará de su mano y tú verás la gloria de Dios. Dice aquí la palabra: entonces estos varones fueron atados, verso 21, con su manto, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados. Ojo cómo entraron. Cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto era semejante a hijo de los dioses. Aleluya. Cuando el rey manda que el horno se encienda, se caliente 7 veces más, la palabra dice que lo primero que sucedió es que mató a aquellos que estaban intentando echar a estos 3 varones, los mató inmediatamente. Cuando Sadrach, Mesach y Abed-nego cayeron allí al horno de fuego, la palabra me deja ver que no eran 3 hombres, sino 4 los que veía el rey. Y asombrado decía: pero ¿cómo es posible?
Y la misma escritura dice que el aspecto del cuarto era semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Yo no sé si tú estás atento fielmente al relato bíblico, pero ¿no te parece impresionante que el mismo rey al ver esto los llame y les dice: vengan fuera, cuando están allí dentro del horno de fuego? Era algo grande, poderoso, sobrenatural lo que estaba sucediendo allí. ¿Y cómo? ¿Qué pasa aquí? Dice que ellos salieron del medio del fuego. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Y aquí viene algo impresionante: ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Amén y amén, porque Dios los había librado del horno de fuego, porque el Señor estuvo allí con ellos, así como estará contigo en medio de cualquier horno de fuego en que Satanás quiera meter tu vida, porque Dios estará contigo librándote, dándote la victoria. Eso es lo que tú debes creer en esta mañana, que Dios está contigo, que el Señor está allí contigo, pero para eso tú debes mantenerte firme, para eso tú debes creer que el único que te va a librar del horno del fuego es el Señor, que no creerás que el hombre tiene más poder que Dios, y aunque este hombre, Nabucodonosor, quiso mostrarse más grande que Dios, el único que tenía el poder y la autoridad era el Señor. Dios también lo pudo librar de la mano del hombre. Y sea lo que sea, ellos estaban dispuestos a entregar su vida, pero no se iban a rendir ante otros dioses. En el verso 28, y ya para terminar, dice la palabra: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén y amén. ¿Te das cuenta? Como el mismo rey dio ese decreto que nadie podía levantarse contra el Dios de Ananías, de Misael y Azarías, que eran los mismos Sadrach, Mesach y Abednego. Él pudo ver y darse cuenta que ese Dios era grande. Y dice la palabra que el mismo rey les engrandeció. Qué tremendo es. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite en un momento determinado para probar nuestra fe, para que nos demos cuenta si creemos fielmente en Él, si creemos que Él puede librarnos del horno de fuego. El diablo intentará hacer muchas cosas para apartarte del camino, pero va a ser tu fe, tu mirada puesta en Jesús, lo que te va a llevar a la victoria que Dios quiere entregar sobre tu vida. Las puertas del Hades jamás prevalecerán contra su iglesia. Padre, hoy quiero darte gracias por tu palabra, Señor. Hoy quiero darte gracias por el mensaje que nos has entregado. Hoy creemos una vez más que tú estás con nosotros, que tú estás librando esta batalla, Señor, y que tú nos das la victoria, Dios mío. A ti sea todo el honor, a ti sea toda la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Te damos gracias por este tiempo precioso. Creemos que tú estás con nosotros, que nos librarás del horno de fuego, de la mano del hombre. No serviremos a otros dioses. Dile con convicción en tu corazón: no me voy a rendir ante otro Dios, Señor. Creeré en ti, creeré en tu palabra, creeré en tus promesas, y por más cosas que el enemigo intente hacer en contra de mi vida, yo sé que mi vida está cimentada en la roca que eres tú, oh Jesucristo. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la victoria que das a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos, Señor. Gracias porque el que cree en ti, Señor, debe creer que tú eres galardonador de todos los que te buscan, Señor. A ti sea el honor y la gloria, Padre, por los siglos de los siglos, Señor nuestro. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mi amado. Mantente firme en la voluntad de Dios. Que esta palabra nos sirva para reflexionar quién es nuestro Dios. Si no escuchaste este mensaje completo, toma un tiempo y escúchalo. Sé que va a bendecir tu vida como ha bendecido la mía.
Que el Señor te guarde, te bendiga, comparte este mensaje con otros y cree firmemente que tu Dios, mi Dios, está con cada uno de nosotros y ante todo ataque del adversario, el Señor levantará bandera y veremos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Dios te guarde y te bendiga grande y poderosamente.